corazón a esto porque literalmente esto es una pasión para mí, poder educar y poder pues marcar y educar un poquito y dejar como algo en este país que estamos tan mal en este tema. Sí, como dije, pidiendo todas las disculpas del mundo, entrando un poco en el terreno de la vida personal de cada uno de nosotros, pero es que una experiencia me parece importante que la tomemos todos, porque de ahí debería surgir verdaderamente todo el emprendimiento alrededor de un tema, por ejemplo, en este caso tan importante como la seguridad infantil. Podría comentarles muy someramente que, por ejemplo, en este momento la Organización Mundial de la Salud nos está fomentando y nos está pidiendo que trabajemos la seguridad hospitalaria, pues con respecto a algunas de las cosas que de pronto con Eduardo hablaremos esta noche, pero pues más que todo en la práctica profesional. Pero es en este momento es una cátedra completa la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario. Pero no nos vamos a meter por ahí, es para complementarles un poquitico la idea a nuestra audiencia, con el fin que esta experiencia que nos cuenta Eduardo me parece que sirve a todos, a los padres de familia, para que uno, como digo, a pesar de haber estado, en nuestro caso, insisto, de haber estado trabajando en el ámbito, pues no generábamos como mucha prevención alrededor de eso. Entonces, esa experiencia me parece que es muy válida para que padres, madres, los tíos, los hermanos más grandecitos, en fin, todos como que ingeniemos cosas para esta protección. ¿No te parece que puede ser como válido ese mensaje? Sí, total. Y digamos que también es importante como ligar el tema con la parte médica. Yo no soy médico, no es mi dominio el tema, y a veces hay unos conceptos que pueden chocar con la parte médica, no porque el médico tenga otro concepto o porque yo vaya en contra de otro concepto, pero pues literalmente uno no va a la escuela de medicina a aprender cómo prevenir accidentes en el hogar. Uno va a la escuela de medicina a curar y pues usted es doctor y me dará la razón y es a curar. Dentro de todo pues obviamente hay mucho tema de prevención, pero pues no son expertos y a veces hay algunos consejos porque todos los días a mí me dice las personas, es que mi pediatra me dijo esto, y a veces también malinterpretan lo que dice el pediatra. Sí, muchos pediatras me dicen, yo no dije eso. Lo que pasa es que el paciente a veces malinterpreta o pone palabras en mi boca, pero no son. Entonces también es bonito ver eso, que estamos muy de la mano con la medicina, pero también a veces hay unos roces o por lo menos una mala interpretación. O controversias, diría yo más que todo. En principio yo nunca voy en nada en contra de la parte médica y sobre todo me apoyo mucho de la Academia Americana de Pediatría. ¿Sí? Es más un poco en tema de la interpretación. Sí. Y son controversias y a veces son roces que no tienen mucho sentido, de celos profesionales, que a veces uno cree saberlo todo en un momento dado en un tema y resulta que no es tanto. Como digo, pues de pronto quizás si miramos, y ahora te voy a hacer esa pregunta, si miramos la parte, por ejemplo, estadística, en este momento el accidente infantil, y más pues en nuestro país tan lamentable la situación, se va más por el lado de la violencia, ya es otra cuestión completamente diferente, esa violencia indeseable en una estructura social que desafortunadamente yo pues siempre he pensado mucho que a este país nos falta mucho desarrollo emocional y afectivo para que no se sigan presentando tantos problemas con la infancia, y de pronto desde el punto de vista médico sí se nos enfocó un poco más hacia allá, a esa violencia estructurada, desafortunada, deshumanizada, de la violencia contra los niños y niñas en tantas formas que para que nos ponemos a repasar lo que ha sucedido recientemente no tiene sentido seguir sobre esto. Entonces de pronto en el actuar médico se ha podido ir. Este diálogo que mantenemos aquí me parece muy interesante para enfocar bastante a nuestra audiencia sobre lo que vamos a trabajar. Entonces ahí es cuando, Eduardo, te preguntaría en tu experiencia, ya primero está esa vivencia, ¿por qué? ¿Por qué te llamó diseñar un pupitre? ¿Viste las dificultades? ¿Viste que aquí había una oportunidad y un emprendimiento que es bastante válido y una oportunidad de desarrollar una idea? Pero entonces, aparte de eso, algunas formas o cosas que tú percibiste de accidentes, etcétera, también te llamaron la atención, y cuáles percibiste como más frecuente de posibilidades de accidentes en las niñas y niños en nuestros espacios, tanto en el hogar, en la calle, en el transporte, en vestuarios, en comida, en fin, todo lo que tú tienes experiencia, si nos da el tiempo esta ahorita para que pudiéramos tocar cada uno de esos temitas y tú nos contaras. Claro que sí, pues vamos a tratar de abarcar lo más posible y digamos que yo no nací aprendido de esto, de ceros, hace 4 años empecé y aprendí.
Y cuando uno empieza a estudiar este tema, se empieza a dar cuenta que, digamos, el peor enemigo de la seguridad infantil es el sentido común, ¿sí? Los papás creen que todo es obvio, que creen que todo es sentido común, entonces, si en realidad fuera sentido común, pues no existirían los accidentes. Como el doctor decía, desafortunadamente en Colombia la mayor causa de mortalidad infantil en Colombia es la violencia. En un país occidental que no tenga las condiciones colombianas, la mayor causa de mortalidad infantil son los accidentes infantiles de tránsito, por ejemplo. Uh-huh. Se estima que el día que se acabe la violencia en el país, en Colombia, pasará a ser la primera, los accidentes de tránsito. Y en la casa, la mayoría de los accidentes, es otra cosa, por ejemplo, del sentido común. La gente le tiene miedo a la calle y no le tiene miedo a la casa. O sea, cree que el niño está seguro dentro de la casa. Entonces, es como más alerta y se preocupa más en la calle y ahí sí lo agarra de la mano y no lo deja solo porque cree que la mayoría de los accidentes van a suceder por fuera de su hogar. Pero la realidad y las estadísticas demuestran que la mayoría de los accidentes suceden dentro del hogar y lo peor, en compañía de un adulto responsable que generalmente es un familiar. Entonces eso desvirtúa todo el tema de que esto no es sentido común. Y ahí es donde uno tiene que empezar a abrir los ojos y a entender que hay expertos que le pueden dar consejos de cómo eliminar todo tipo de accidentes. Y en el hogar, ¿cuáles son esas formas de accidente? Uh-huh. Y ya como vamos a poner la balanza, sí. En un lado, ¿cuáles son los riesgos? Y en otros, ¿cuáles son las prevenciones? Y bueno, de pronto a veces las intervenciones, pero más la prevención. Claro que sí. Vamos a empezar de bebés, uh-huh. ¿Sí? La población más vulnerable. Sí. Entre más chiquito el niño, obviamente es más vulnerable. Es más vulnerable un niño de 3 días de nacido que un niño de 1 año o 2 años. En esa etapa, los papás creen que no les pasa nada porque no tiene movilidad. Los papás creen que la casa es peligrosa cuando el niño empieza a gatear. En la primera etapa, digamos, los principales accidentes son con el sueño, durmiendo, ¿sí? No sabemos cómo llevar a los niños a dormir. No tenemos conceptos de sueño seguro, ¿sí? Lo primero, ¿cómo debe dormir un niño y en dónde debe dormir un niño? Un niño debe dormir solo, un niño debe dormir en un Moisés, en una cuna o en un corral. Cualquiera de esos 3 ojalá que cumpla normas. Como en Colombia no hay normas, pues nos pegamos ya sea de la norma europea o de la norma americana. Hay cunas muy peligrosas en el país. Generalmente lo principal y lo más peligroso son las camacunas. Las camacunas no cumplen con normas de seguridad y a todo el mundo le parece súper práctico tener una camacuna. Entonces la invitación es que la gente compre una cuna, un corral o un Moisés y se abstenga de comprar una camacuna, ¿sí? Hilando más fino, pues hay ciertas medidas, la separación de barandas no puede ser mayor a 6 centímetros, los herrajes deben estar embebidos y dependiendo de cada mueble, pues ciertas cosas. El colecho no se recomienda, colecho entendido como compartir la misma cama con un adulto, ¿sí? El colecho seguro es un Moisés al lado de la cama de los papás, pero no compartir la misma cama. La Academia Americana de Pediatría recomienda dormir los primeros 6 meses con los niños en la misma habitación para reducir el tema de síndrome de muerte súbita infantil, pero, insisto, no en la misma cama. Cuando tenemos un niño en la cama, podemos tener una cuna, podemos tener una cuna segura, pero generalmente los adultos las vuelven peligrosas. ¿Con qué las vuelven peligrosas? Primero, le meten colchoneta antirreflujo. Ahí es uno de los criterios, por ejemplo, que se malinterpreta con los médicos. Los médicos hablan del reflujo, pero el médico como tal no ordena la colchoneta antirreflujo. El médico como tal ordena que el bebé debe dormir inclinado por la condición de reflujo, pero él no estudió en la escuela de medicina qué tipo de colchonetas ponerle. Entonces la recomendación es, ok, si el médico dice que el bebé duerma inclinado, pues incline la cuna. Si la cuna tiene niveles de graduación, la puede inclinar. Si no tiene, hacemos como hacemos con los adultos, le ponemos un par de tacos de madera, un par de ladrillos en las patas para lograr la inclinación sin meter una colchoneta que puede ser un causante de asfixia. No se pueden meter peluches, cobijas, almohadas, los acolchados alrededor de las barandas. Todo eso causa asfixia, por eso debe retirarse todo y el bebé debe dormir en una superficie
firme como un colchón. Y es ideal que el calor lo proporcione la ropa y no las cobijas. Si la pijama, digamos, no es suficiente, pues pueden comprar bolsas de dormir o sleepings para bebés para evitar enredamientos con las cobijas. El móvil de la cuna, por ejemplo. El móvil de la cuna tiene una vida útil muy corta y lo dicen los fabricantes. El móvil de la cuna se puede utilizar hasta 5 meses. Yo llego a las casas y el niño tiene 1 año, 1 año y medio y todavía tienen el móvil ahí. ¿Por qué razón? Porque los niños a los 5 meses ya tienen tono muscular, se pueden sentar y pueden agarrar el móvil y lo pueden partir y se les puede venir encima. Hablo del móvil que se monta sobre la cuna. Diferente, digamos, un móvil colgado del techo con una pitica de nylon, pues yo le puedo recortar la pita para que esté fuera del alcance de los niños. ¿Sí? Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, pues todo lo que estamos hablando no es sentido común. Eso hay que aprenderlo y hay que entenderlo para saber cómo mitigar esos riesgos. Digamos que esos serían como los consejos generales de esas primeras etapas del sueño seguro. También podemos hablar un poquito de ropa. La ropa de los niños no debe tener cuerdas. Las chaquetas, los sacos no deben tener cuerdas en el cuello. Las botas de los pantalones no deben tener cuerdas porque se pueden enredar, se pueden asfixiar. Las abuelitas que les cosen cobijas, lencería, todo ese tipo de cosas, tienen cintas entrelazadas que también los niños pueden meter sus dedos, sus extremidades y pueden llegar a tener desde perder, digamos, una falange a tener un ahorcamiento. Entonces la invitación es a que revisen toda la ropa y si llegara a tener cuerdas, pues retirarlas. Ahí me acuerdas de lo poquito que sí hicimos nosotros en ese sentido con los cirujanos plásticos de los hospitales donde hemos formado, era el uso del mitón, que era un guantecito que le ponían a los niños en las manitos que para que no se enfriara, y a veces era tejido, de modo que el tejido permitía la salida del dedito del niño por entre el tejido, la compresión del dedito y prácticamente casi la pérdida del dedito. Fue un accidente que tuvimos oportunidad y ahí sí empezamos los pediatras a decir, ya no más mitones, por favor, no los usen, las manitos del niño, eso no pasa nada al ambiente. Estamos viviendo, el primer mensaje que les damos, pues estamos viviendo en una ciudad fría, Bogotá, pues sí, hay que protegerlos del frío, etcétera, pero el organismo mismo también tiene los mecanismos propios de control de temperatura para regular todas las funciones biológicas dentro de esto. Obviamente que no vamos a permitir ni la hipotermia ni la hipertermia, que son dos cosas que las trabajamos, pero nos damos un puntico. Sí, total. Que los mitoncitos sí trabajamos desde los hospitales para que no los vayan a poner, por esa razón que tú dices de los tejidos que por ahí se salen los miembros de los niños, los deditos, etcétera. Y el calor, o sea, digamos, la temperatura adecuada, más que el calor o el frío, la temperatura adecuada se debe buscar con el ambiente, no con el niño. Pues nosotros, digamos, por lo menos en Bogotá no tenemos nieve, pero imagínense cómo será en Canadá, en todos estos países de meses de invierno, pues no es a punta de cobijas que solucionan el problema, sino es que son casas adecuadas para que no haga frío por dentro. Y personalmente me atrevo a decir que es más difícil lograr la hipotermia que la hipertermia. La hipertermia es muy sencilla, más fácil de lograr y es igual de mortal que la hipotermia. Sí, ciertamente. ¿Sí? Sobre todo la hipertermia dentro de los carros. ¿Sí? Dejar a un niño 10 minuticos dentro del carro mientras me bajo a comprar el pan y la leche. Creemos que es lo más normal del mundo y hay muchas cifras de niños que fallecen y la hipertermia se consigue rapidísimo, digamos, en esos escenarios donde pues los niños fallecen por el exceso de calor. En tu experiencia, todos estos otros aditamentos, a veces que para estar monitoreándole la respiración a los niños por el riesgo en los primeros 6 meses, especialmente de la muerte súbita en la cuna, que se salen varios aditamentos como monitores o walkie-talkies o este tipo de cosas para monitorizar la respiración. ¿Tú has visto pues verdaderamente la utilidad en todos estos aparaticos para estar uno cuando se retira del lado de la habitación, de la cama del niño durante el día, por ejemplo, mientras uno se retira algo y el niño queda durmiendo en su cuna? Digamos que esos elementos ayudan en algunas partes, pues obviamente monitorear puede llegar a servir si el niño tiene una condición. Afortunadamente pues la mayoría de ellos no tienen ninguna condición, pero también es una ayuda psicológica al padre, esa tranquilidad de saber que lo está monitoreando. El problema es que la mayoría de la gente, en realidad en el día a día nosotros todo lo utilizamos mal. ¿Sí? Nadie sabe utilizar perfectamente el televisor de su casa, hay unos que no saben subirle el volumen o cambiarle el idioma.
o el computador uno no le sabe cambiar el texto, y el celular nadie lo domina por completo. Pero cuando hablamos de productos de niños que son tan delicados, podemos poner en riesgo la vida del niño. Entonces la mayoría de la gente usa mal las cosas, usa mal el monitor, es decir, lo deja muy pegado a la cuna, deja por ahí el cable. Hay unos que se pueden poner en los pies que me gustan mucho, que monitorean a los niños. Es como un zapatico, como una sandalia que se le pone en el pie para monitorear, pero si se usa mal pues no puede poner en riesgo a los niños. Entonces todos estos accesorios, la invitación es primero que sean de buena calidad, y segundo, usarlos bien. El colombiano no está acostumbrado a leer manuales de instrucciones, desempaca la caja y bota todo y no cree que eso le aplica. Y yo tengo un dicho, pues es un poquito chistoso, y yo le digo a la gente con la que yo trabajo, yo le digo: si una cuchara de palo tuviera manual, léasela. ¿Sí? Que parece lo más estúpido del mundo leerse unas instrucciones de una cuchara de palo. Así es, léase las instrucciones de la silla, del comedor, de la cuna, del monitor, de todo lo que tenga el niño, del juguete, y siga esas recomendaciones, porque para algo son, y el niño no es genio y no es adivino. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de ellos para que, si usamos bien los productos, no vayan a ser peligrosos para ellos. Creo que alguien decía alguna vez, no recuerdo quién, que una de las tantas causas de subdesarrollo era no leer los catálogos y las instrucciones de cada uno de los instrumentos, e interpretarlos bien. Yo creo que eso nos da durísimo a los colombianos, y también, comillas, la mal llamada malicia indígena, ¿no? O sea, el colombiano es tan astuto y creemos que los países otros son bobos, ¿sí? Como esa gente estúpida que sigue las reglas, y eso nos tiene fregados, porque a nosotros nos encanta incumplir las reglas, y eso pues puntualmente en el término de seguridad infantil es terrible. Bien, entonces ahí lo que estábamos perfilando hasta este momento, para retomar la situación, estábamos con ese bebé de 0 hasta más o menos 6 meses, lo que nos diste ahorita, estos tipsitos, 0 a 6 meses. 0 a 1 año, que es el primer año donde es el riesgo mayor de síndrome de muerte súbita. Pero decíamos que el niño puede salir ya de la habitación hacia los 6 meses de edad, que es lo que recomendamos. Yo también estoy de acuerdo con esa medida. Entre 6 y 7 meses de edad yo estoy recomendando que y sí, el colecho, por muchas razones de seguridad, siempre creímos. Este Moisés debe tener también algún diseño, porque los Moisés que yo he tenido oportunidad de observar son unas canastiñitas hasta cierto punto muy bajitas. Eso o debe tener un diseño especial para que sirva más tiempo, que cuando el niño empieza a incorporarse, a rolar o alguna cuestión, fácilmente podría caer. Me parece a mí de algunos tipos de Moisés que he tenido oportunidad de ver. Entonces, si tú ves un Moisés que cumple una norma, es decir, en otro país tiene un límite de peso, un límite por talla o por peso. Aquí pues un carpintero que fabrica algo pues no tiene ni idea, nunca le va a dar uno un manual de instrucciones ni le va a dar recomendaciones de uso. Por eso pues nadie sabe hasta cuándo puede usar una cuna, nadie sabe hasta cuándo puede usar un Moisés. Entonces lo ideal, en la medida de lo que uno pueda, es regirse por un producto que se venda en otro país, y si no, pues por lo menos que el fabricante manifieste que sigue a convicción normas de otro país, que sí es serio. Porque, por ejemplo, norma Icontec no hay ni de cuna, ni de cama, ni de Moisés, ni de cunita colecho. Entonces, pues, cualquier cosa es válida en este país. Ahí se me ocurre una pregunta: si de alguna manera, que es tu campo, hay otros diseñadores, otras personas que se estén interesando por el tema, y de alguna manera también si se ha establecido algún contacto, alguna vinculación con las asociaciones, en este caso la Sociedad de Pediatría o el capítulo colombiano de la Academia Americana de Pediatría. ¿Ha existido algún contacto en ese sentido con estos grupos profesionales? Personalmente no lo he hecho. Sí, no lo he hecho, estaría abierto a hacerlo, pues para ayudar con el aporte que tengo. Cada vez digamos que el diseño es más universal, entonces es diferente cuando yo estudié hace muchos años en la universidad a hoy. Cuando uno diseña ya hoy tiene que pensar en más o menos el mundo, entonces cuando uno ya piensa en el mundo, piensa en las normas del mundo, y ahí eso pues puede facilitar y mediar para que la gente esté diseñando de pronto productos más seguros, ya sea para niños o para cualquier usuario. Porque a mí me parece muy importante establecer estos vínculos interdisciplinarios, justamente para pues complementar, no para controvertir como decíamos al comienzo, sino para complementar, de manera que salgan alguna serie de normas, de recomendaciones, etcétera, que el médico, el pediatra, pues que a veces en la consulta pues no alcanza el tiempo, entendido la famosa historia de los 20 minutos, que a veces no alcanza para todas estas cosas. Entonces es probable que en muchas oportunidades
el pediatra da por sentado que la familia sabe que está haciendo bien y no ve ningún riesgo. De pronto no alcanza uno a preguntar en ese tiempo tan corto, pero de pronto sí como algunas formas de folleticos, etcétera, de orientación hacia las familias sería interesante. Sí, será chévere desarrollar cierto material. Incluso yo tengo mucho material propio, que es así, ayuditas, como de 10 consejos de 10, 20 cositas fáciles de digerir, no algo que la gente no vaya a leer, que perfectamente podemos, incluso yo he dejado en algunas clínicas y la gente pues recibe eso muy bien. Sí, eso porque, sí es pues bien dicho importante. sea de paso que ese emprendimiento de Eduardo es un ejemplo, lo lleva a que tenga su empresa llamada Morada Segura, pues que ellos hacen sus asesorías y están en este aspecto. A mí pues me parece que es bien interesante que lo pudiéramos mirar eso, y de pronto aquí desde Radio María lideramos un poco esa parte de poder llevar todos estos mensajes a veces, porque lo que estamos hablando ahora de pronto también con los medios audiovisuales, el dibujito, etcétera, todo eso se pudiera llevar para que tengamos folleticos o algunos instrumentos de orientación y de apoyo a las familias, para que sigamos también ver, oír, escuchar, todo eso es muy importante, utilizar todos los sentidos. Excelente. Bueno, ¿agotaríamos hasta ahí más o menos hasta el primer año de vida o nos queda algo más con respecto al hogar? En términos más que la edad, ahí segmentamos fue como sueño seguro, ¿no? Que la gente, digamos que eso no depende de la movilidad. Entonces es bien importante esa primera etapa de tratar de abordar el sueño seguro. Ya si nos empezamos a diversificar en qué podemos encontrar el hogar, voy a tratar de dar conceptos que sustenten lo que yo digo, y es que esto no es sentido común. Por ejemplo, yo manejo un concepto y es la intoxicación por confusión. A diferencia de lo que la gente cree, que la mayoría de las intoxicaciones son por barsol, matarratas, cloro, todo lo que está por allá abajo del lavadero, ¿sí? En realidad la mayoría de las intoxicaciones son por productos de aseo personal y cosmético, ¿sí? Tiene más sentido que si un niño en el baño se encuentra una crema de fresas con aloe y la etiqueta tiene fotografías de fresas y aloe y la destapa y huele delicioso, pues el niño crea que es un yogur y se trague la crema, a irse a buscar por allá un barsol debajo del lavaplatos. No estoy diciendo que los productos que les mencioné no sean tóxicos, sino es entender que en realidad la mayoría de las intoxicaciones son por esos productos de aseo personal y cosmético que están llenos los baños. Pero ningún papá se preocupa por alejar el enjuague bucal, por correr el champú, por retirar del niño la crema o los medicamentos y todo este tipo de cosas. Si un niño ve a su papá o a su mamá todos los días llevarse a la boca el enjuague bucal, pues el niño entiende que eso es de tomar o de llevar a la boca. Y el niño va a coger el enjuague bucal y se lo va a beber. Y eso es tóxico, porque eso se debe llevar a la boca y escupir, pero el niño no lo va a entender. Entonces, ahí es donde manejamos esos conceptos de intoxicación por confusión, que también aplica para los medicamentos, ¿sí? Cuando un niño se encuentra un medicamento, el niño cree que es un dulce. Y cuando un niño se encuentra un dulce, no se come uno, se come todo el paquete. Entonces, si se encuentra unas pastillas, se las va a ingerir todas. Se puede tomar 20 pastillas, no sé, para la atención del papá, y pues eso obviamente puede llegar a ser fatal. Entonces la idea es que entendamos ese concepto para tratar de mitigar las intoxicaciones dentro de la vivienda. En el tema de quemaduras, en realidad la mayoría de quemaduras no son por fuego, son por agua caliente. Entonces, y también yo manejo un tema y es el calor invisible. Calor invisible se manifiesta, por ejemplo, en un fogón de una estufa que no se ve prendido, el agua caliente no se ve caliente, la plancha para la ropa tampoco se ve caliente, el secador del pelo, son elementos que visualmente no se ve el calor, diferente a ver el fuego de la chimenea, ¿sí? Ahí es donde encontramos la mayoría de quemaduras, porque los niños no están viendo el calor como tal. Eso es lo que hablamos de calor invisible, para que también tengamos presente que en el hogar tenemos esas fuentes de calor que hay que monitorear y que no estén al alcance de los niños. En el tema de atorarse, por ejemplo, este es un consejo muy fácil que todo el mundo puede hacer en la casa. Quiero que cojan un rollo de papel higiénico desocupado, es decir, que les quede el cartoncito. Todo lo que cabe por ahí, que es más corto de 6 centímetros, es potencialmente peligroso para un niño.
principalmente menor de 3 años, que son la población que más se lleva las cosas a la boca. Por ahí cabe media casa. Si uno coge ese cartoncito, se arrodilla y empieza a caminar por toda la casa, encuentra monedas, piedritas, pepitas, llaves, uvas, maní, la comida del perro, aretes, joyas, todo. Entonces con ese cartoncito van a hacer el recorrido de toda la vivienda y van a quitar todo del alcance de los chiquitos. Ruido. Creo que nadie se preocupa por el ruido. Al contrario, en Colombia educamos a punta de ruido. Cuando uno camina por la calle y uno pasa por el andén al frente de un jardín infantil, uno escucha los gritos de los niños, la música de los niños, el ruidajo de una piñata en el salón comunal es increíble y a nadie le preocupa eso. De pronto a un vecino le molesta el ruido como tal, pero nadie está pensando en el daño que le podemos hacer a los niños. Uno puede bajar aplicaciones a los celulares gratuitas que son medidores de decibeles. Los juguetes y las cosas que estén cercanas del alcance del brazo del niño no pueden superar 65 decibeles. Y el ruido del ambiente, como decir el televisor o la música, no debería superar los 85 decibeles porque les puede dañar el oído. ¿Sí? Imagínense los decibeles que alcanza el televisor de la casa, la música y, como decía, sobre todo en las fiestas, en los jardines infantiles, el ruido es excesivo y nos acostumbramos a educar a los niños a gritos. Entre más gritemos, más divertida la fiesta. Entre el payaso más los animes porque más grita, y todas las respuestas que uno espera de un niño es a punta de gritos, que cuente gritando, que todo gritando. Entonces la invitación es que monitoreemos esos niveles de ruido que también pueden afectar a los niños. ¿Listo? Cuando tenemos mascotas, las mascotas en la casa hacen parte de la familia. La invitación es a monitorear el agua principalmente. Nos preocupan las grandes porciones de agua, la piscina, el mar, el lavadero. Claro que ya en los pequeños apartamentos de Bogotá, ya en los lavaderos no les cabe nada. Pero descuidamos las pequeñas porciones de agua. Un bebé se puede ahogar en 2,5 centímetros de agua. Un balde a medio llenar. Un balde. O el plato del bebedero del perro. Entonces, cuando tenemos mascota, que el niño no pueda llegar ni al plato del agua ni al plato de la comida, porque esas pepitas, como les digo, cabe por el tubo del cartón del papel higiénico, los niños se pueden atorar. Y los juguetes de los niños no son iguales que los de los mascotas, entonces los juguetes de las mascotas deben estar retirados de los niños. Machucones, por ejemplo. En un país como Estados Unidos, cada día 1,000 niños se machucan. Esa cifra es extremadamente alta y podemos deducir que debe ser de los accidentes más comunes, porque tiene sentido, cualquiera bota una puerta, una ventana. Existen algunos seguros que uno puede poner fácilmente en unas ventanas para evitar que se cierren y para evitar machucones. Cuando estamos en lugares de mucho viento, Cartagena, lugares donde se ventila mucho, sobre todo pasa eso. Arquitectónicamente se puede solucionar para que las puertas no se cierren inesperadamente y podamos mitigar. Y discúlpeme, uno ve cuando un niño ya está caminando y es pequeñito, no, y aún más grandecito, y aún uno de adulto. A veces cuando uno se apoya o está parado en una puerta de entrada, fácilmente uno coloca la mano en el sitio donde se va a cerrar la puerta, sí. ¿Cierto? Eso, y a mí mismo me ha pasado, porque a veces uno se apoya por algo, está mirando hacia afuera o lo que sea, y se apoya ahí en la puerta, y dice, oiga, pero si es que esto si viene un ventarroncito que se cierra esta puerta y va a tomar mis dedos. Y así mismo, en muchos sitios, en muchas partes, ve uno que el niño, y se apoya precisamente el dintel de la puerta en el sitio preciso donde se cierra, y de ahí coge su manito. Eso sí que lo hemos observado muchísimas veces, sí. Y bueno, cuando uno se da cuenta alcanza a decirle al papá, a la mamá o uno mismo, venga nene, vamos a pararnos aquí, por favor no dejen que esas manitos queden ahí. El niño lo hace pues automáticamente, ¿no es cierto? Sí. Hay algunos productos que culturalmente todavía se usan en Colombia
ya en otros países no son populares, y la invitación es que también pues entendamos el por qué no son populares, y la invitación es a que dejemos de usar. Creo yo que el producto más peligroso que pueda llegar a tener un niño es un caminador. Cierto. Y aquí lo vamos a separar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de seguridad infantil. Cierto. El doctor me va a corregir, pero creo que ningún médico con 2 dedos de frente recomienda un caminador por la cadera, por la movilidad, por todo eso. Eso es Y un factor médico. más, cuando uno mira el modo como el niño camina, a veces apoya la punta de pies. Y esa no es una forma normal de caminar. Uno debe caminar empezando a poner talón, desplazando toda la planta, etcétera. Yo les hago caer en la cuenta en eso porque también siempre hemos sido enemigos de ese saltarino, caminador, que decían por ahí, como más lo llamaban, arañita o no sé. Y además por ahí salen derecho, por donde hay escaleras, pasan derecho en esos aparatos. Sí, entonces digamos que ahí obviamente estamos totalmente de acuerdo con los médicos, pero vamos a hablar de pronto el otro escenario, porque incluso, pues vuelvo y cuento, también hay personas que me dicen, mi médico me lo recomendó, y tengo dudas, porque a veces malinterpretan lo que dice el médico. Yo considero que el caminador es quizás el producto más peligroso que pueda llegar a tener un niño por 2 razones. Primero, en Canadá es ilegal hace más de 10 años. Es ilegal, no lo puedo tener, me pueden meter a la cárcel o me pueden meter una multa. En un país como Estados Unidos, por ejemplo, y en el resto del mundo no son ilegales, pero hacia el 1995, cuando era muy popular en Estados Unidos, era el principal causante de accidentes. Accidentes, como lo dijo el doctor, se caen por las escaleras, colapsan y amputadedos, se estrellan contra los muros, alcanzan las estufas y se queman, se caen en las piscinas, se pegan contra espejos, vidrios, etcétera, etcétera. Por eso, por esa cantidad de lesiones que pueden llegar a causar, creería yo que es de los peores productos que puede llegar a tener un niño. Entonces la invitación es a que descartemos el caminador. Perdóname, Eduardo, de pronto, por razón de tiempo, quisiera que tocáramos un poco, y esto va para que debemos tener otra invitación otro día y acabar, porque nos faltan un poco de cosas, pero por lo que conversábamos antes, en cuanto ya en movilidad, en vehículos, sí, un poco, dejemos estos últimos 4 o 5 minuticos que nos resta del programa para que de pronto dejemos tocado ese tema, puesto que a mí me preocupa en lo que tú mismo me decías antes de empezar el programa, en la parte que no existe una legislación, no hay una normatividad cumplida, seria, a través de los secretarías de movilidad, en fin, todos los encargados del tráfico. Entonces quisiera que aprovecháramos este tiempito y les prometemos a nuestros oyentes que otro martes volvemos y seguimos profundizando más en cada uno de estos tipos de accidentes, que es salvar vidas, y eso es bien importante, y quitar accidentes. Si se pierde un dedito, ¿quién lo recupera? Nadie. Eso va a ser una cuestión que esto, y son miles. Un hijo mío una vez quedó atrapado en una bicicleta, entre el plato y la cadena de la bicicleta, porque otro de los niños estaba moviéndola, el chino le dio por acercar el dedo ahí y ahí quedó. Afortunadamente a uno de los muchachos de la portería se le ocurrió desmontar las llantas, no forzar la cadena ni darle vueltas, porque él intuyó que eso iba a macerar el dedo, sino aflojó las bicicletas. Afortunadamente el hombre fue inteligente, tuvo con qué, y desatraparon el dedo. Sin embargo, la uñita no quedó tan bien, se salvó la punta del dedo, pues hubo heridas, se salvó, el cirujano plástico salvó perfectamente la punta del dedo, pero era un accidente que estaba ahí porque era la bicicletica, donde ellos estaban siempre montando los más grandecitos, y nunca jamás que el niño iba a acercar el dedo al plato de la bicicletica, y ahí quedó atrapado el dedo. Afortunadamente pues hubo quien operó rápido, porque a mí me llamaron y yo estaba muy lejos en camino y yo iba preocupado, y decía, pero ¿por dónde más vuelo? Pero afortunadamente lograron hacer eso y desatrapar el dedito. Son muchas formas. Pero entonces miremos un poquitico en estos pocos minutos y dejamos planteado el tema para que hagamos conciencia en las familias sobre la movilidad en los vehículos. Ok, de acuerdo. Bueno, este es un tema que estamos absolutamente crudos en Colombia en términos de tanto legislación como de cultura. Independientemente de la legislación, uno debe empezar a educar la cultura. Ya hoy, por ejemplo, es mal visto en la sociedad que una persona conduzca borracha. Antes, al contrario, se decía, no, si mi papá manejaba mejor con tragos. Y era normal, está socialmente aceptado que los adultos manejaran borrachos. A lo que yo quiero, y parte de mi trabajo, y espero que el día que me muera lo logre, y es haber cambiado esta cultura, y es que los niños
los adultos entiendan que hay que llevar a los niños en silla. ¿Sí? Vamos a empezar a entender. Primero, los niños deben ir en una silla desde el primer día de nacidos. Deben salir de la clínica, si tienen vehículo propio, en una silla. Si el doctor se para al frente de la clínica, cualquier clínica, va a ver a todos saliendo en brazos, en carro. Y ningún médico, ninguna enfermera, ninguna persona le va a decir, oiga, ¿qué está haciendo? No le voy a dejar la salida. Nadie da la recomendación. ¿Sí? Eso es lo principal que debemos entender. Que desde el día que nace, debe utilizar una silla. Nunca va a ser seguro ir en brazos, que la abuelita lo cargue, ir en un cargador, que el cinturón suelto, donde les provoque, nunca va a ser seguro. ¿Sí? Existen diferentes tipos de sillas. Vamos a aclarar otro concepto que también la gente no entiende. Ir mirando para atrás es 5 veces más seguro que ir mirando para adelante. La mayoría de colisiones son frontales. Cuando nos estrellamos todos, incluso los adultos, sufrimos un latigazo en el cuello que los niños no soportan. Por eso se recomienda llevar a los niños el mayor tiempo posible mirando para atrás, mínimo 2 años, pero se recomienda y se fomenta mucho más, incluso hasta los 4 años, o más o menos 18 o 22 kilos. La mayoría que tiene silla, muy temprano ponen a los niños mirando para adelante. ¿Sí? También de esos poquitos que tuvieron silla, le quitan la silla por ahí a los 2, 3 años y no saben todas las etapas que le faltaron a los niños para utilizar silla. ¿Cuándo debe ir un niño como un adulto normal? Cuando cumpla estas 3 condiciones. Primero, que con la colita pegada atrás al espaldar le doblen las rodillas. Segundo, que el cinturón le pase por la barriga y no por la cadera. Tercero, que el cinturón le pase por el hombro y no por el cuello. Eso empieza a suceder al 1,35 m, pero no todos los niños al 1,35 m cumplen. Yo he visto niños, esta semana vi una niña de 11 años, 1,40 m y no cumplía con las condiciones. Esos niños grandes deben utilizar una silla que se llama booster, que es un asiento elevador. No es la misma silla, obviamente, del bebé recién nacido. Pero hoy, pues la mayoría de este país, niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años no usan nada. Ni siquiera el cinturón. Y así usaran el cinturón del carro sería peligroso porque no es adecuado para ellos. Entonces, muy bien, esto ya nos deja planteado el tema de que debemos empezar a saber utilizar bien el cinturón, saber utilizar muy bien la silla y vamos a seguirlo trabajando para que esto lo fomentemos y algún día sea la norma de cumplimiento. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por habernos permitido llegar esta noche hasta sus hogares. Sé que quedaron muchos temas más apasionantes, interesantes. Además, con la manera como Eduardo nos lo presenta, sería interesante que ustedes lo vieran, que nos habla con mucha pasión de su tema. Entonces, a Eduardo Medina le doy muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y su despedida para nuestros oyentes, por favor. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Espero pues que las personas hayan recibido esto como consejos. Lo que buscamos siempre es aconsejar, no regañar, no dar órdenes, pero que los papás empiezan a empoderarse con el cuidado de sus hijos y seguramente más adelante podemos darles mucho más consejos de otros temas.